60 diputados constituyentes el próximo 5 de junio. Será una elección por el principio de representación proporcional, en la que la totalidad de las secciones electorales de la capital conformarán una única e inédita circunscripción, en la que se garantizará el principio constitucional de paridad de género y se potenciará la participación de candidatos independientes. Para garantizar dicha paridad, se está planteando que la lista de hasta 60 fórmulas de candidatos que presente cada partido deberá estar encabezada por una mujer e intercalará sucesivamente a un hombre y a una mujer. En virtud de que es una elección inédita en nuestro sistema electoral y de representación, en la que el decreto puso a los candidatos independientes en primer lugar para la asignación de las curules, estos competirán en condiciones de equilibrio con los partidos políticos, tanto en materia de financiamiento, así como en la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión, recibiendo en su conjunto la 10ª parte de las prerrogativas que se dispondrán en su totalidad, no solo la parte igualitaria correspondiente, como ocurre en las elecciones de renovación de poderes ordinarios, de un 30%, solo del 30%. Por ello, el conjunto de los candidatos independientes que se registren se considerarán como si fueran un único partido político. Las campañas durarán 45 días y los recursos que inviertan los partidos y candidatos serán fiscalizados en línea, como en cualquier campaña electoral. En virtud de que el decreto de reforma constitucional otorga al INE la facultad de organizar y decidir lo conducente para la elección, las decisiones en materia de registro de electores, capacitación, logística, registro de candidato y cómputo, entre otras, serán decididas por el Consejo General del INE, y en congruencia con el espíritu colaborativo del Sistema Nacional de Elecciones, buscará espacios para la participación auxiliar del organismo público local electoral de la Ciudad de México. En síntesis, hay 3 características distintivas de la convocatoria que se está poniendo a su consideración. 1. Atiende a la naturaleza inédita de una elección para elegir un Congreso Constituyente y, por lo tanto, fundacional de una entidad federativa, la Ciudad de México, en virtud tal, dado que no se trata de recrear un poder constituido, dado que no hay una referencia a una elección previa, sino que estamos frente al punto de partida originaria de un nuevo Estado de la Federación, se considera que las prerrogativas que se pondrán a disposición de los contendientes deben distribuirse bajo una premisa de igualdad, una premisa, por cierto, debo subrayarlo, que durante décadas fue una demanda histórica de la izquierda mexicana en la lucha por la equidad de los procesos electorales. En segundo lugar, se están potenciando las acciones afirmativas para propiciar la igualdad en materia de género en la participación electoral de cara al presente proceso que arranca el día de mañana. Y tercero, se están maximizando las condiciones de equidad para la participación de los candidatos independientes de manera inédita a nivel nacional. Estoy convencido que contribuir a la conformación de una constitución significa participar en el modelaje del pacto fundacional de una nueva comunidad política con soberanía, en congruencia con los parámetros establecidos para ello en el artículo 122 de la Constitución. Confío que la incesante politización y capacidad organizativa que ha caracterizado a los capitalinos desde los 80 se incentivará primero con el proceso electivo para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y posteriormente con la confección del andamiaje institucional fundacional, insisto, de la capital del país. Concluyo subrayando que esta será la primera experiencia en nuestro país en la que una autoridad electoral autónoma organiza con la transparencia y certeza jurídica de una elección el proceso previo para la redacción de una constitución, y estoy seguro que para ello contará con el respaldo del conjunto de los órganos del Estado mexicano. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario, hay una moción de su parte. Señor presidente, señoras y señores consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 1 de febrero del presente, la mesa directiva de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados comunicó la designación de la senadora Graciela Ortiz González como consejera propietaria del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es el caso que, estando presente, procede a tomarle la protesta de ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie. Senadora Graciela Ortiz González, consejera propietaria del Poder Legislativo por la fracción parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Confío en que en el desempeño de esta importante encomienda usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático en nuestro país. Usted bienvenido. Tiene la palabra en esta primera ronda el licenciado Pablo Gómez Álvarez, representante del PRD. Buenas tardes, buena tarde, señores y señoras. Quisiera en primer lugar aclarar, creo que es preciso, que la Ciudad de México ya era una entidad federativa que tenía, digamos que derechos especiales, pero era entidad federativa. No se va a fundar la Ciudad de México como entidad federativa, mucho menos como ciudad. Es la ciudad más vieja, más antigua del país. Hubo un momento en que era casi todo el país, y de ahí se derivó casi todo el resto del país. Señoras y señores, estamos frente a una coyuntura, una situación en la que al otorgársele a la Ciudad de México su capacidad de expedir una constitución propia, se le abren a esta ciudad una de innumerables movimientos democráticos durante el siglo XX. Exponente del pensamiento más avanzado que existe en el país, reducto en ocasiones de la protesta y de la indignación, una también de una intelectualidad de izquierda, proveedora de ideas de transformación, para que su constitución sea un ejemplo para el resto de los estados y para la federación. Sin embargo, hay un dispositivo con la peor tecnología posible, que tiene que ver tanto con constituyentes biónicos, el componente electivo no se da mayoría práctica, porque las resoluciones del constituyente se toman o se tomarán a 2/3. La mayoría del constituyente no es 60, es 66.6 más 1, no es 60 como se sugirió en el discurso. Yo no sé por qué las autoridades electorales se meten en asuntos históricos políticos que no les competen. El hecho de que vaya a ser una asamblea constituyente eso no es competencia del INE. La competencia del INE es que va a haber una elección y que tiene que organizarla y aplicar la legislación y los principios y cuidar la equidad y cuidar el respeto al voto. Esa es su función, nada más. No tiene por qué meterse en asuntos que no
le compete. Y nadie le ha dado esa autorización. Pero por lo visto, como ya declararon que es inédita la elección, se pusieron a legislar. Miren ustedes, hay reglas en estos documentos de completo desapego a la constitución política. La idea que existe con este desapego es la creación de un grupo de más de un tercio de diputados constituyentes afectos a la presidencia de la República, para convertir al jefe del Estado y del gobierno en el factor decisorio en una asamblea donde las resoluciones se tomarán por 2/3.